Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso con el Coven de las 3 M's y hoy tenemos todo sobre el asesinato de Didi Blanchard, la mamá de la que ya probablemente ustedes conozcan, Gypsy Rose. Este de verdad que fue un caso que puso a todo el mundo paralizado, porque la verdad que nadie se podía creer cómo esta niña había sido obligada a pasar por tanto por su madre, que aunque terminó vilmente asesinada, aún así casi que ha dividido al público más hacia la parte de apoyar a Gypsy y casi que cegarse al hecho de que, hello, sí, es cierto, la niña era una víctima horrible de las locuras de su madre, pero bueno, yo creo que al final del día nada justifica un asesinato. Hay otras formas de librarse, de salirse de situaciones, pero bueno, ustedes serán los que darán la última palabra. Y así entonces vamos a comenzar. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, comentar, regalarme un like y compartir con todos. Comenzamos con esta historia. Gypsy Rose Blanchard nació en el año de 1991, exactamente el día 27 de julio. Hija de Didi Blanchard y Rod Blanchard. Gypsy nació como niña prematura y cuando llega al mundo su madre tenía para ese entonces 24 años de edad y su padre era sorpresivamente joven. Rod solo tenía 17 añitos. Y precisamente esta juventud es la que lleva al chico en ese entonces a darse cuenta de que él no estaba listo ni para un matrimonio o una relación estable y mucho menos pues estar preparado para criar una hija. Lo que conlleva a que obviamente la relación se rompa, aunque ojo, sí quiero dejar claro desde ya de que Rod nunca fue un mal padre. Joven y todo, aún así él siempre mantuvo a la niña, le dio todo lo que pudo, le pasaba de hecho mensualidades por una cantidad de dinero bastante responsable, creo que le daba como $1,200, que es una cantidad buena. Yo conozco niños que no le dan ni siquiera un tercio de esa cantidad. Así que mal padre el señor jamás fue. Solo que en ese momento él no estaba listo para llevar ese estilo de vida. Y hay que entenderlo, señores. De por sí Didi era una persona que siempre había luchado con sobrepeso, pero toda esta separación la hizo ganar mucho más peso aún y aún así intentó seguir su vida, ya que ella consideraba que lo más importante lo tenía, que era su pequeña hija. Y literal, todo esto probablemente es lo que va causando que desde que Gypsy era bien pequeña, ya pues Didi tenía un comportamiento muy raro con la niña. Era como que muy sobreprotectora y desde que Gypsy era una bebé, ya su madre la estaba llevando a los doctores porque ella aseguraba de que la niña estaba padeciendo de apnea del sueño. Cuando la niña tenía 7 años, ella estaba jugando con su abuelo, montando bicicleta y lamentablemente pues la niña es como que tiene un pequeño accidente donde se afecta una pierna y enseguida Didi pues cuando llega al hospital le dice de que su hija está muy mal y que necesita una silla de ruedas. Y como es verdad que en el momento Gypsy estaba un poco afectada por la caída, sí quizás la necesitaba, pero lo que ella jamás imaginaría es que ese sería el comienzo de una larga tortura. Ya cuando la niña cumple los 8 años de edad, la madre comienza a tratar a la infante supuestamente asegurando de que la niña tenía leucemia, distrofia muscular y requirió que se le diera a la niña una cirugía para ponerle un tubo alimenticio y tener a tiempo constante, a tiempo completo, la silla de ruedas. También la razón por la que Didi era tan demandante es porque ella se había preparado como asistente de enfermería y más o menos pues bueno, ella conocía muchos términos de medicina,
tenía más o menos una idea. Por eso es que ella llegaba y describía también los supuestos padecimientos de la niña, que muchas veces los doctores terminaban hasta creyéndole. La lista de problemas médicos era ridículamente grande, donde encima de estos padecimientos que ya les conté, también Didi aseguraba que Yeezy padecía del corazón, padecía de asma, problemas visuales, problemas auditivos, ataques convulsivos, y la lista de padecimientos seguía y seguía y seguía, por lo que obviamente, como ya ustedes se podrán imaginar, consecuentemente para todo esto los doctores ponían una cantidad enorme de medicamentos a la menor, que obviamente, como ustedes se podrán imaginar, a veces la misma fuerza de estas prescripciones pues llevan a efectos secundarios, a efectos adversos bien delicados. Entonces probablemente también quizás a eso se debía de que en muchas ocasiones los doctores le creían a Didi, porque sí, muchas veces la niña llegaba enferma, y es que probablemente lo que en realidad estaba pasando es que Gypsy lo que estaba era reaccionando a esos medicamentos que no les estaban asentando bien, sobre todo porque ya les doy el spoilers de que resulta que la niña en realidad no tenía nada. Si tú estando enfermo, normalmente un medicamento te puede hacer daño, aunque de verdad lo necesites, imagínate tú estar tomando algo que en verdad no lo requieres. Así que por eso también quizás la niña sí se mostraba pálida, débil, como atontada, porque imagínense, caballero, la tenían drogada desde que se levantaba hasta que se acostaba. Para que tengan una idea, aparte del tubo que le tuvieron que poner para alimentarla por ahí, Gypsy terminó también durmiendo con una máquina para respirar. Le hicieron una cantidad enorme de cirugías, desde procedimientos en sus ojitos hasta incluso removerles las glándulas salivares. Procedimiento que se llevó a cabo debido a que a la niña todos los dientes se les estaban pudriendo, probablemente como otro de los tantos efectos adversos de la medicación, y entonces tuvieron que llevarla a esa cirugía para removerle esas glándulas, y así pues es como que la niña no terminara ahogada. Pero sí, la realidad es de que Gypsy podía caminar, no necesitaba un tubo de alimentación, no tenía cáncer, no tenía nada, era una niña perfectamente sana. La razón por la que su cabeza siempre estaba calva era porque Didi se la afeitaba cada mañana. Después, con el tiempo, las examinaciones y tal, se descubrió de que esta señora padecía de un trastorno psiquiátrico muy fuerte, una enfermedad increíble pero que existe, y es el síndrome de Munchausen por poder. Una enfermedad donde una persona siente una necesidad imperiosa de cuidar excesivamente de otro, en este caso sobre todo niños, pero que al mismo tiempo, mientras los van protegiendo, cuidando y dándole atención médica, también pueden llegar a emplear métodos de tortura o hacer todo esto por ver a la persona sufrir, obtener placer a cambio, y así tratar y tratar y tratar supuestas enfermedades que no existen, hasta terminar llevando a esa persona probablemente a la muerte. Y todo esto es lo que hizo que Didi dedicara toda su vida a hacer parecer que la niña estaba básicamente en sus últimos días, para así llamar la atención de todos, obtener dinero, beneficios, ablandándole el corazón a una América que tenía mucha simpatía por una mujer que se desvivía por cuidar a su hija enferma. Así terminaron obteniendo todo tipo de beneficios, desde donaciones de miles de dólares. Todo el mundo les mandaba mucho dinero cuando ellas pues empezaron a meterse en todo esto de llamar la atención. Incluso la fundación de Ronald McDonald pues también le dio muchos regalos a la niña. Disney le dio pase gratis vitalicios. La fundación Make-A-Wish hizo que Gypsy conociera a una artista, Miranda Lambert, que ella adoraba muchísimo. Y Didi parecía una madre tan devota, tan tierna, tan entregada a tiempo completo a su hija, que todo el mundo le creía. Aún así, constantemente Gypsy tenía que ir a exámenes y visitas con doctores, y en reiteradas ocasiones muchos de estos se percataban
que todos los síntomas y enfermedades describidos por la mamá de Gypsy a veces eran un poco incongruentes, no conclusivos o contradictorios con lo que ellos descubrían al examinar a la niña. Y esta mujer lo que hacía era ofenderse, llamar que no estaban capacitados, que no estaban preparados, que les habían regalado casi que el título en la escuela, que cómo se atrevían a decir que la niña de verdad no estaba muy enferma. Y ella armaba un escándalo, ponía quejas y lo que hacía era pues que ya dejaba de llevar a Gypsy con ese doctor y así hizo una lista negra de médicos a los cuales más nunca ella regresó. De todas maneras, muchos de estos doctores sí iban dejando en notas y en reportes toda esta situación que se descubrió pues luego más tarde con una profunda investigación, que ya sí en el pasado habían algunos reportes donde algunos doctores veían cosas raras en este caso. Por ejemplo, uno de ellos destacó que para la niña estar severamente atrofiada en sus músculos, a él le llamaba mucho la atención cómo no había ninguna evidencia de que realmente Gypsy no pudiera caminar y además estuviera normal, o sea, perfectamente formada. Recuerden que cuando una persona lamentablemente está postrada en una silla de ruedas, los músculos se comienzan a atrofiar, los huesos a veces se deforman, hay muchos síntomas visibles que un doctor o cualquier persona nota que esa persona sí tiene una condición, pero la niña estaba perfecta de piernas, de muslos, los pies, no había hinchazón, no había malformación, no había nada, y ellos se quedaban, pero ¿qué pasa aquí? Cuando la niña va creciendo, y obviamente pues ella podía hablar y podía decir las cosas, su madre le exigió que nunca en una visita al doctor se atreviera a hablar, que se lo dejara todo a ella. Y la niña pues seguía las indicaciones de lo que la madre le pedía. También era muy común ver cómo la madre normalmente en estas visitas la sujetaba de la mano, de lo que Gypsy luego relataría que eso lo hacía para controlar lo que la niña llegaba a decir. Si Didi sentía que Gypsy estaba diciendo cosas que podían poner en tela de juicio todo el caso de ella y sus enfermedades, Didi le apretaba durísimo la mano para que se callara. Y como ustedes saben, todo esto son cosas que te puede durar un día, una semana, un mes, un año, pero eventualmente comienza a levantar sospechas. Y esto es lo que hace que Didi se invente una historia y le dice al papá de Gypsy, que obviamente ellos no estaban juntos, pero recuerden que este hombre nunca dejó de atender a la niña, le daba su buen dinero, la quería, la visitaba, todo. Bueno, ella le dice, mira, la niña tiene un problema muy severo debido a una malformación y tiene problemas en los cromosomas, que eso la ha llevado a disímiles problemas de salud. Y él la verdad es como que no se mete mucho porque él casi que le cree. Y él no veía más allá de que Didi solamente estaba siendo una madre devota. Pero muchos familiares sí ya venían sospechando, le hacían muchísimas preguntas a la mujer, lo que termina haciendo que finalmente tanto Didi como Gypsy terminen mudándose, yéndose al lado de sus familiares e intentan comenzar una vida totalmente nueva desde cero en otro pueblo. Ellas se inventan que habían sido víctimas del huracán Katrina y así las relocalizan de Luisiana, donde Gypsy había nacido, hacia el estado de Missouri en el año del 2005. Y es donde ella aprovecha para cambiar los nombres, también cambia la fecha de nacimiento de la hija. Ella siempre decía de que Gypsy era una niña que siempre iba a tener la mentalidad de una pequeña de 7 años, pero aún así también mentía en la edad real. Ella, por ejemplo, en el momento de los hechos, decía de que la niña tenía, creo que eran 14 años, y en verdad ya Gypsy tenía como 19. O sea que le había mentido incluso hasta en el año en que ella había nacido. Ni siquiera la propia niña sabía su edad real. Y otra de las cosas que también propició todas estas mentiras y que se mantuvieran fuertes por tanto tiempo es que cuando iban a los appointments del doctor, cuando iban a las citas,
lo primero que Didi decía es que en el huracán Katrina ellas lo habían perdido todo, incluyendo los récords médicos de la menor. Y como se podrán imaginar, terminaban creyéndole porque es verdad que Katrina acabó, destruyó todo y la gente perdieron, vaya, hasta la vergüenza, lamentablemente, con este suceso. Pero bueno, mi gente, todo le había resultado bien. La pareja de madre e hija vivían la dulce vida. Y bueno, pues entonces ahí ya en Missouri, en el 2008, 3 años más tarde de haber llegado a ese estado, la Organización de Hábitat por la Humanidad les entrega esta casa que les había comentado, específicamente en Springfield. Y todos ya ustedes saben, bueno, de maravilla, se la pintaron de rosado porque le encantaba el color a la niña, le pusieron la rampa para la silla de ruedas, todo estaba preparado para la vida perfecta. Obviamente acorde de las supuestas limitaciones que tenía la menor. Pero a veces tú puedes mentirle al mundo todo lo que tú quieras, pero el infierno se te puede dar dentro de tu propia casa. Y esa fue la realidad que comenzaría a vivir Didi, la madre, ya que según Gypsy crecía, pues era más difícil de controlar. Recuerden que les estoy hablando de una persona que está totalmente saludable, perfectamente bien, que puede hablar, que puede moverse, que con las hormonas y el crecimiento, pues ella ve la vida que los demás llevan y ella dice, ¿por qué no puedo yo? Y obviamente pues estos fueron conversaciones que ellas tuvieron ambas en privado por largo tiempo, pero la madre no había forma que quisiera entender. Didi quería seguir con el teatro armado, con el drama armado, al punto que ya incluso abusaba físicamente de la niña. Le rompía equipos electrodomésticos, le daba cintazos, a veces la dejaba hasta amarrada en la cama porque ya la muchachita se estaba saliendo de control ante los ojos de ella, porque si tú me preguntas es el comportamiento normal de una adolescente. Y así es como ella comienza a tratar de hacer una vida virtual, al menos para estar en un contacto de cierta forma con el mundo. Pero ¿qué sucede? Que de toda esta buena vida que se daban gracias a las mentiras, pues la niña era invitada a eventos grandes, a convenciones. Y así es como en el 2011, en una de estas convenciones, Gypsy se trata de escapar con un hombre que había conocido online. Pero rápidamente la madre la pudo encontrar, dio con ella y amenazó a este hombre de acusarlo por violación de menores. Recuerden que en ese momento supuestamente ella le hacía creer a la niña que tenía 14 años de edad y la realidad es que ella pues tenía más, pero nadie lo sabía. Ya Gypsy en ese momento tenía de hecho 19 años, pero ni ella misma lo sabía, solo lo sabía Didi. En otra ocasión también se supo que una noche Gypsy se escapa de la casa, cansada ya de todo lo que estaba viviendo, y llega hasta la vivienda de un vecino caminando. Y le dice a este que la ayude, que su madre la abusa, que en realidad todo es una mentira, que ella no tiene nada, que ella no está enferma. Cuando la madre ve que su hija no está en la casa, se vuelve loca, la sale a buscar, hasta que la termina encontrando. Y esto fue algo que de verdad llamó mucho la atención cuando se hizo todo lo que fue el caso, ya que nadie puede entender qué le habrá dicho Didi a ese hombre, o qué no le habrá dicho y por qué entonces él a huevo decidió no contar algo tan importante como eso, porque lo cierto es que el hombre nunca abrió la boca. También vuelvo y les repito, estamos en América donde nadie se mete en nada, nadie quiere saber de nada. A lo mejor el hombre dijo, esto no es mi problema, esta verga a mí no me incumbe, yo a mí su maletín y con ruedas para que no le pese. Pero bueno, nunca, el hombre jamás abrió la boca, pero así es aquí. Y bueno, pues tras estos dos intentos fallidos, así llegamos al tercero y último. Como dijera el dicho, a la tercera va la vencida. Y es que de cierta manera Gypsy se las arregla para meterse nuevamente en línea y se crea un perfil en un sitio para conocer personas, en el cual encuentra a Nicholas Gudjon, al cual le cuenta toda la verdad, le dice lo que está viviendo, cómo es la situación en su casa con su madre. Como paréntesis, hoy estoy haciendo el maquillaje glam. En la votación que hice, pidieron glam. Fue la segunda más votada.
así que es clan hoy. Y ellos comienzan pues una relación en la que él básicamente le prometía a Gypsy que la iba a librar de su malvada madre, y eso hizo a Gypsy muy feliz. Ella dijo, este es el que me va a mí a salvar la campana. Y bueno, ellos estuvieron ahí conociéndose un tiempo, haciendo de todo. Resulta que el chiquito tenía problemas psiquiátricos, padecía de muchas enfermedades mentales, incluyendo múltiples personalidades, lo que de hecho llevaba a que ellos se metieran las noches practicando muchos juegos sexuales, donde incluso había hasta personificaciones. Él le pedía a Gypsy que siempre saliera como que si fuera, digamos, una mujer diferente, una mujer distinta, pero ya el desespero se la comía. Ella quería ser libre, hasta que un día le pide que si él sería capaz de matar a su madre para liberarla y poder ser felices. Y él, que estaba al parecer perdidamente enamorado, y obviamente como tenía su problemita, le dice que sí, yo por ti hago lo que sea, así que tú tranquila que yo me encargo. En una ocasión, Nicholas viajó desde su casa y acordaron que se iban a ver en el cine, pero que todo tenía que lucir como que era la cosa, tú sabes, natural, que por cosa de la vida, que nada pareciera, digamos, como que preparado o montado. Gypsy se va para el cine con la madre, llegan al cine, entran y bueno, pues ahí estaba Nicholas y él intenta acercarse, se presenta, pero Didi ni siquiera lo deja hablar mucho y le pide que se aleje, que las deje tranquilas, que las deje en paz, que ella tiene una niña enferma que no tiene ganas de hablar con nadie. Mientras están viendo la película, Nicolás siempre intentaba acercarse a las sillas que estaban ocupando Didi y Gypsy, pero cuando Didi lo veía, lo que hacía era volverse a cambiar de asiento y alejarse de él. Al punto que ya es como que Gypsy parece que se da cuenta de que el plan no va a funcionar y le dice a su madre que necesita ir rápidamente al baño. La madre la deja y ella se va para el baño sola y ahí se encuentra con Nicholas, se besan, se abrazan y terminan teniendo relaciones sexuales en uno de los baños, que es de hecho donde Gypsy pierde su virginidad. Pero aquí es donde está el gran cambio, porque ¿qué sucede? Ya Gypsy, aparte de la rebeldía, ya también había tenido sexo, ya sabía lo que se sentía, ya lo disfrutaba. Y ella dijo, no, esto es lo que yo quiero, coger y coger y coger como coneja. Y eso también apresuró a que eventualmente es lo que ella le propusiera a Nicolás, que por favor la ayudara a deshacerse de su madre. Y así es como el 4 de junio del 2015, Gypsy deja la puerta de la casa abierta, junto con un par de guantes en la entrada para que Nicholas entrara y pudiera asesinar a su madre. Plan que le funcionó a la perfección, porque sin ningún tipo de contratiempo, él ingresa a la casa, se encuentra con Gypsy y le pregunta que qué quiere que haga con la madre. Como él estaba enfermo, él incluso le dice a Gypsy que no solo la va a matar, sino que también la violaría. Pero Gypsy le dice que no, que tampoco hay que exagerar, que con que la mate es más que suficiente, que no la viole, que pues, al menos en eso la respete, porque al final del día es su madre y no se merecía algo así. Ella procede a esconderse en la ducha del baño mientras Nicolás entra al cuarto de Didi, quien estaba rendida boca abajo, y el joven aprovecha para apuñalarla un sinfín de veces hasta dejarla sin vida. Después del asesinato, él regresa hacia Gypsy y le dice que él no lo puede controlar, que él quiere violar a la puerca, que él quiere violar a la madre. Y ella le dice, te dije que no. Mira, si es más, es lo que tú tanto deseas, mejor viólame a mí. Pero ya ella, déjala en paz. Ya logramos lo que quisimos, ya está muerta, no le hagas más nada. Y él termina, pues, entonces, violando a Gypsy. Y luego de esto, pues entonces ambos se preparan y escapan de la casa. Se habían llevado todo el dinero que encontraron en la vivienda y se escondieron en un motel alejado de la ciudad, donde volvieron a tener relaciones sexuales. De esto incluso hay hasta un video donde se ve a ellos, digamos como que celebrando, y sale Nicholas comiéndose un brownie y Gypsy le dice, él se está comiendo su brownie y después me va a comer a mí. Algo que después le llevó a pensar a las autoridades que en realidad ella no estaba para nada arrepentida de lo que le había pasado a su madre Didi,
por este video y otras evidencias más que encontraron, y entonces ellos no creyeron ese remordimiento, porque cuando ella finalmente llega a ser apresada comienza a llorar, actúa como la tonta, que ella no sabe de nada, que cómo puede ser que mi madre es muerta, no, no me digan eso. Y después cuando descubren todo le dicen, o sea, para ya de hacerte la víctima, como el meme. Y ya pues bueno, nada, después de salir del motel, se fueron para una estación de autobuses, el Greyhound, que luego pues bueno, en una de las investigaciones lograron obtener las cámaras de seguridad que comprueban todo esto, y se fueron hasta Wisconsin, donde vivía Nicholas con sus padres. Ya estando en Wisconsin, días después, Gypsy publica en Facebook, en la cuenta que ella compartía con su madre, porque era una cuenta de las dos, un mensaje que aterrorizó a todo mundo, que decía: la perra está muerta. Obviamente, ¿qué es lo que piensa todo mundo? Que esto se trata de un hackeo, que alguien ha entrado a la cuenta de ambas y está jugando una broma pesada, y de momento pues todo queda así, como que ha sido un hackeo, una broma pesada, nadie lo toma a mayor. Y precisamente esta falta de interés, porque al parecer Gypsy lo que quería es que de cierta manera descubrieran ya de una vez el cuerpo de su madre, pues ella vuelve a hacer otro post en el cual dice: la cerda está muerta, la apuñalé hasta el cansancio y luego me violé a su deliciosa y tierna hijita. Y aquí sí ya es cuando esto ya provoca de que obviamente vayan a la casa, independientemente de que, hello, a todo el mundo le extrañaba de cómo los días pasaban y nadie veía a Didi, nadie veía a Gypsy. Primero dijeron, bueno, quizás están en un turno médico. Pero la gente también decía, pero o sea, ¿cómo van a estar también el doctor si el carro está en el parqueo y ese carro es un carro especial que está preparado para la silla de ruedas? Ellas no pueden ir a ningún lugar sin ese carro. Bueno, la cosa es que así finalmente ya se hace una investigación. Primero van unos vecinos. Ellos veían todo muy normal, pero no llegan a allanar la casa. Sencillamente vieron por los alrededores, ven como que no hay nadie, pero ya no hacen nada. Y la primera entrada oficial ya es cuando sí ya va luego la policía. Y así es como descubren a la madre de Gypsy, pues nada chicos, asesinada en la habitación. Y pues ya inmediatamente, aún así, no había tampoco nada que apuntara a Gypsy. Digamos que cuando la policía descubre a Didi, en lo primero que ellos piensan: ay, Dios mío, ¿dónde está la pobre Gypsy? Hay que encontrarla, Didi asesinada, a lo mejor secuestraron a la niña. Es lo que primeramente todo el mundo pensaba. También que nadie sabía que la que estaba posteando esas cosas horrendas en Facebook era Gypsy. Pero bueno, esta teoría que les estaba comentando del supuesto secuestro tampoco fue como que duró mucho. También la vecina de Gypsy, que era amiguita de ella, le cuenta a los oficiales un gran secreto que nadie conocía. Y es que ella les muestra conversaciones que había mantenido con Gypsy, donde ésta le decía que tenía un novio que lo había conocido en un sitio web y que iban a casarse y a tener hijos y que era el hombre perfecto, que la amaba y la quería. Y esto ya entonces alertó a las autoridades y comenzaron a hacer la búsqueda. De todas formas, como aún así no daban con nadie, ¿qué es lo que la policía hace? Ellos traquean el IP de la computadora de donde ese mensaje había salido. Y así es como ellos llegan a la casa de Nicholas, ya que desde ahí se había hecho el post. Efectivamente, como les digo, lo había hecho Gypsy. Así quedan los dos detenidos y se abre la investigación, que de por sí duró literalmente nada, porque desde el primer interrogatorio Nicholas dijo que sí, que él era quien había matado a Didi y que lo había hecho porque él amaba a Gypsy y quería liberarla del tormento que vivía bajo la dictadura de su madre. De todas formas, recuerden que también este joven tenía, o sea, una condición mental, y en su fantasía él sentía que él tenía que proteger a Gypsy a como diera lugar, y por eso es que nunca la delató o la inculpó en todo esto, a pesar de que ella había sido, literal mi gente, la autora intelectual del asesinato de su propia madre. De hecho, en esta detención, recuerden que ya les había comentado que Gypsy se hace la tonta, la inocente, la que no sabe nada, la sorprendida de enterarse de que su pobre madre
tan buena, un ángel en la tierra, chica, qué pena, había sido matada, asesinada. Y la policía le dice, mami, córtala ya, corta el teatrico. En primer lugar, tú caminas, estás aquí muy bien como si nada hubiera pasado, pero de todas formas vuelvo y repito, aún así, el chiquito con sus problemitas al fin, él seguía inculpándose a él solo, que dejaran a Didi fuera, que ya no tenía nada que ver, pero honestamente no se le dio el jueguito, ya que inmediatamente las autoridades encontraron toda la evidencia que ellos necesitaban para inculpar a Gypsy. Como por ejemplo cuando ella le pide a Nicholas que mate a su madre. Eso la policía lo encontró, todas esas conversaciones. Y bueno, mi gente, pues así de fácil se resuelve el caso por las confesiones casi inmediatas de el que lo perpetuó, que fue el novio de Gypsy. Se arma el escándalo. Ustedes se podrán imaginar el nivel de sorpresa para la comunidad, para los vecinos, para la gente que las conocía. Nadie se lo podía creer de que esto fuera verdad. Todo el mundo pensaba que era una broma, que era un programa de eso de televisión donde te cogen para una broma grupal, de lo sórdido que se hacía todo, sobre todo para la comunidad que tanto había hecho por ambas, y no podían creer que nada de esto fuera cierto. Se celebra el juicio. De hecho se hace por separado. A Nicholas le hacen un juicio y a Gypsy le hacen otro. La condena para el primero fue perpetua, una cadena perpetua. A él no le piden la pena de muerte, que en ese estado existe, porque de cierta manera le ayudó el hecho de que sí estuviera bastante enfermo de la mente. Por lo tal, lo único que decidieron fue darle una cadena perpetua. Por su parte, Gypsy corrió con mejor suerte, ya que a ella como que la victimizaron muchísimo y se libró con una pequeña condena de solo 10 años, algo que no tuvo, digamos que muy alegre a todo el mundo, ya que todas las evidencias, una vez que son analizadas a fondo, indican que en todo este asesinato, desde como lo planearon hasta la ejecución y lo que hicieron después, era Gypsy la que había estado al cargo de todo. Ella era la que mandaba. Ahora, nadie quita de que todo lo que vivió fue horrible, y a lo mejor por estos abusos enormes es que su condena fue tan baja. Les recuerdo que todo esto pasó en el 2015, así que Gypsy puede salir en libertad en el 2025, cuando se cumplan esos 10 años. De todas formas, por conducta, y si hay algún tipo de apelación de por medio, se conoce que ella pudiera salir antes, probablemente en el 2022 o en el 2023. Debido al gran interés mediático de este caso, a Gypsy se le han hecho muchísimas entrevistas y visitas a la cárcel, sorprendiendo a América viendo a una mujer totalmente diferente de lo que habían conocido. Una chica guapa, con el cabello largo, feliz, en prisión pero feliz, al punto que en una de estas entrevistas a ella incluso le preguntaron si ella se arrepentía o si ella estaba como que feliz de haber matado a la madre. Ella dijo de que ella sí se arrepiente de todo lo que pasó y de que la madre haya perdido la vida, pero que no puede negar de que está feliz como nunca antes lo había estado, ya que finalmente era libre. Digamos que literal ella prefería podrirse en prisión y estar allí feliz como una lombriz y comiendo perdiz, y no jamás volver a estar ni un solo segundo bajo su madre, bajo la custodia de ella. Rod, el padre de Gypsy, declaró de que su hija nunca más va a estar sola y que apenas ella salga libre, se mudará con él para empezar una vida nueva junto a la familia que el hombre creó. Aunque esto probablemente no suceda, ya que la joven en estos momentos se encuentra comprometida, como pueden escuchar. Resulta que la relación entre Nicholas y Gypsy se rompió. Ella no quiso saber más nada de él. Ella incluso llegó a declarar de que él era igual o peor que su madre y también la controlaba muchísimo. Y bueno, pues nada, más nunca se comunicó con él por llamadas ni por correspondencia, nada. Pero resulta que como Gypsy se ha hecho tan popular, tras una de las tantas entrevistas que tuvo, a través de un programa que hay de correspondencia con prisioneros, un hombre contactó con ella diciéndole que la había visto
en el programa y que se había enamorado. Y bueno, la cosa es de que ellos ahora resulta que están comprometidos y supuestamente apenas Gypsy salga de la prisión se van a casar. Ya me imagino yo lo bueno que va a salir de ahí. En parte yo el padre me pusiera hasta feliz. Mejor que ella salga y se vaya con su prometido y se case y haga lo que quiera. Porque honestamente yo no sé si yo confiaría de meter a Gypsy a vivir en mi casa. Creo que mejor es apoyarla desde lejos. A ver, mija, ¿qué necesitas? Dinero, toma, aquí tienes. ¿Qué te hace falta? ¿Comida? Ok. ¿Te ayudo con mi crédito para que te saques un carro? Vamos. Pero cada quien en su lugar. Porque yo tengo como, y espero estar equivocándome, esta sensación que aquí puede haber futuros desmadres. Como que Gypsy va a salir. A lo mejor este hombre está enfermo de cierta forma. Porque de entrada le está ofreciendo matrimonio a una mujer que está presa por matar a la madre. Y a lo mejor ella, que obviamente no fue quien ejecutó a la madre, pero sí organizó todo. ¿Quién quita que en un futuro se vuelvan a meter en serios problemas? Lo que sí sabemos es que ya de por sí el caso ha convertido a Gypsy en una persona muy famosa, ya que ha sido entrevistada en los programas más importantes y de mejores audiencias en los Estados Unidos de América. Encima de todo esto, cabe destacar todo lo que probablemente ustedes ya conozcan, como los documentales, la serie The Ad, se hizo también una película, por lo que cuando Gypsy sea liberada, ella lo menos que va a tener en su vida es anonimato. Lo más probable es que la joven termine con un cambio de identidad y probablemente hasta le hagan algunas cirugías estéticas para cambiar su rostro para ayudarla a que no se pueda como que identificar fácilmente cuando se reintegre a la sociedad. Y bueno, nada chicos, a pesar de que han transcurrido 5 años, todavía este caso levanta muchísimo el interés popular. También luego de que el asesinato se investigara muchísimo y en todos estos años han salido nuevos detalles a la luz, podemos asegurar en estos momentos de que Didi no solamente torturó a Gypsy básicamente desde su nacimiento. Ya hay muchas teorías que han sido investigadas y apuntan con firmeza a que probablemente Didi ya de años llevaba practicando este tipo de maltrato, en este caso a su propia madre. Al punto que muchos aseguran de que Didi fue quien mató a su primo génita. Esta señora que había caído en cama había quedado al cuidado de Didi, que en realidad pues se llamaba Claudine. Y si en un primer momento el padecimiento de la doña no era tan serio, su estado de salud cada vez empeoraba más. Todo esto bajo el cuidado de su hija hasta que eventualmente terminó falleciendo. Y hoy por hoy muchos dicen de que Didi poco a poco, lentamente, estaba envenenando a su madre. Por lo que aún después de muerta se cree con firmeza de que ella pudiera ser casi que catalogada también como una asesina. Yo no estoy como que de acuerdo y no puedo ponerme de parte de Gypsy y defenderla, porque sigo diciendo lo que ya he comentado con anterioridad en otras partes, de que este caso no tenía por qué llegar hasta esas instancias. Gypsy, yo creo que ya como mujer adulta ella perfectamente pudo haber encontrado otra vía, otra solución para quitarse de encima los abusos de su madre. Ella pudo hacer una llamada anónima al 911, ella pudo escapar y asegurarse de ir tan lejos donde la madre jamás la volviera a encontrar. Ella pudo haberle revelado todo a los vecinos. Hay mucho que Gypsy Rose pudo hacer para salirse del yugo de Didi Blanchard. Pero no, resulta que para ella fue más fácil ser la autora intelectual del asesinato a su madre. Y de ahí viene mi temor de cuando ella se reintegre a la sociedad. Porque sí, abusada, maltratada, violada y todo lo que querramos ver, ella sí planeó, preparó, se las ingenió, posibilitó, ayudó, colaboró, se fugó, hizo todo lo que pudo para que su madre terminara muerta. Pero como siempre les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones.
¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O ustedes son de los que están de parte de ella, le tienen lástima y sienten pena ajena? Y estoy casi segura que no va a ser la última vez que vamos a tocar este tema, porque vuelvo y repito, ella está a punto de salir, vamos a ver qué sucede, quizás lo toque en un segundo video, o a lo mejor lo deje para mis podcasts de El Rincón del Misterio, que está en Spotify. Los invito a que lo escuchen, pero sí sé que probablemente yo algún día en el futuro voy a tener que regresar a volver a tocar sobre este tema, porque creo que algo en el futuro va a aparecer. A lo mejor me equivoco, pero recuerden que yo tengo ojo de bruja. En fin, gracias por acompañarme. Este ha sido el Coven de las 3 M's de hoy. Espero que les haya gustado el maquillaje. A mí me encanta, sobre todo el contraste de lo glam, lo fuerte del maquillaje y sin embargo ya los tonos pasteles de la peluca y un outfit un poquito como que verde y blanco, a pechito descubierto. En fin, los quiero mucho, suscríbanse, comenten, siempre les contesto, compartan, regálenme un like y los espero en un próximo video. Adiós.